Bien. Ok, mis amados hermanos, es un mensaje tan hermoso, el tema de la justificación por fe en Cristo. Creo que fue tan glorioso este mensaje en 1844 como lo fue en 1888. En ambas fechas se consideran de tal magnitud e importancia porque fue la manifestación de Cristo mismo en su iglesia. Sin embargo, la diferencia es que en 1844, bueno, fueron rechazados por la mayoría del pueblo cristiano, la mayoría. Ya sabemos el gran chasco de 50,000, solo quedaron 50. ¿Qué pasa en 1888? Se vuelve a repetir, pero este tiene lugar en la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? En el 1844 eh, tuvieron que ver y participar las diferentes denominaciones que había en ese entonces y fueron expulsados los hermanos que llegaron a creer en este mensaje sobre el juicio investigador, que ellos creían que era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero era el inicio del juicio investigador. Entonces, pero bueno, ahora en 1888 es dentro de la iglesia, eh, el Espíritu de Dios fue rechazado. Pudo haber venido poco después de 1888, cuando estaba a punto de proclamarse la ley dominical, que es la única profecía que es la que falta por cumplirse. Entonces, pudo haber venido Cristo poco después de esa ley dominical. Y no vino, pues porque la iglesia que debería estarlo esperando como en el antiguo Israel, lo rechazó. Rechazaron el mensaje de la justicia de Cristo por medio de los hermanos Wagner y Jones. Preciosísimo mensaje de la lluvia tardía, de la gloria de Dios que ilumina, ¿verdad?, a todo el mundo. Entonces, pues bien, antes de iniciar, vamos a ir en oración, los que tenemos el privilegio de hacerlo de rodillas. Hagámoslo ante el eterno y sublime Jehová de los ejércitos celestiales. Oremos. Eterno Padre celestial, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, tu paciencia, tu justicia y, Señor, por tus méritos. Tus méritos son el aroma más delicioso en el santuario. Acompáñanos, Señor, a disfrutar, a participar de este evento sin precedentes, de este tema tan hermoso que es la justificación por fe en Cristo. Ayúdanos, Señor, a despertar nuestras conciencias. Tu pueblo, Señor, está dormido y pronto, Padre, llegará el novio de las bodas y encontrará a las vírgenes dormidas. No queremos estar entre las dormidas, sino entre las despiertas y las prudentes. Acompáñanos en este tema, Señor. Bendícenos a los aquí presentes y las familias que representamos. Bienvenido tu Santo Espíritu y tus santos ángeles. Te lo rogamos todo en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Am, Aquí voy a recurrir, primero que nada, a las Sagradas Escrituras. Luego me voy a ir a mensajes selectos, a tomo 1, el conflicto de los siglos. Y también tengo a este hermoso libro que se titula Palabras de Vida del Gran Maestro. Y bueno, el mensaje de la justificación por la fe, historia profética y los resultados. ¿Qué ocurrió en 1887? Porque comenzó el auge del mensaje de los tres ángeles, perdón, de la justicia de Cristo, que comprendiéramos el plan de Dios, que pudiéramos comprender qué significa justicia, qué significa misericordia, qué significa fe, fe. Y el pueblo de Dios siempre ha pasado por esa terrible pecado, ese terrible error de descuidar su salvación y rechazar el llamado de Cristo a su iglesia. Vamos a leer primeramente palabra de Jehová.
libro de Tito, Tito capítulo 3, versículo 4, dice así la palabra de Jehová. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida. La esperanza está relacionada con la fe, porque la fe sin esperanza no es fe. Entonces, y si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces nosotros, por fe, tenemos que seguir a Cristo. Y dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque a cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad, así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, su propio carácter, es su justicia impartida en nosotros. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle nada más? En 1 Corintios capítulo 13 nos habla Pablo acerca de lo que es el amor y describe claramente eh, cuál es el verdadero amor sempiterno, el amor espiritual. Y él lo describe claramente. Vamos a 1 Corintios para poder ser más precisos. 1 Corintios capítulo 13, algo que me llamó la atención hace un tiempo. Dice así la palabra del Señor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, miren nada más que impresionante. Si yo, dicho de otras palabras, si conociera el mensaje de los 3 ángeles y lo pudiera desglosar y explicar y compartir, pero no tengo amor, ¿podrá? Habrá predicadores de la verdad presente en este tema, sin amor. No, aquí está diciendo que sí, hay posibilidades. Sigue diciendo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, se refiere a la ciencia de las profecías. Y si tuviese toda la fe, esto es lo que me sorprendió. ¿Cómo puede alguien tener fe en Cristo y no poseer el amor? El amor de Cristo, el amor espiritual. ¿Cómo? Me traslado en la mente a la Edad Media, en la persecución. El papado desatando con furia una persecución contra los así llamados herejes, los protestantes. La cámara de tortura, la guillotina y la hoguera no se daban abasto. Pero habrá habido gente o cristianos que murieron en la hoguera por ser cristianos, por Cristo, tenían fe, pero sin amor. Y mira lo que sigue diciendo aquí. ¿Puede tener alguien fe en Cristo sin amor? De tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Para ser quemado por el nombre de Cristo. ¿Cómo puede alguien ser quemado por el nombre de Cristo o por ser cristiano, teniendo fe en Jesucristo, pero carece de amor? Sí, aquí está el detalle de que normalmente a nosotros nos gusta autoengañarnos para complacernos, porque primero que nada, el pecado es complaciente.
complace la humanidad caída, la humanidad carnal, y es adictivo también, pero nos separa de Dios. Por eso es la iglesia de la Odisea nuestro tiempo, nuestra iglesia. Y el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, esa amonestación tremenda, es para la iglesia adventista del séptimo día, no para el mundo. Aunque se oiga presuncioso, no es presunción. Tenemos un gran compromiso ante el Eterno. Tan solo el habernos llamado adventistas del séptimo día, haber abrazado esta fe, este mensaje. Pero si carecemos de la esencia de ese amor como el de Cristo, como el de que describe Pablo, que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo perdona. Y dice el amor, el verdadero amor nunca deja de ser. Muy parecido al de la madre. Pero aún así la madre podría abandonar a sus hijos, pero Cristo no abandonará a sus hijos si estos se mantienen con fe, pero en el fundamento del amor. Es decir, si el juicio de Dios se está llevando a cabo en el tribunal superior del cielo, y sin ley no hay juicio, no hay justicia, no puede haber ningún gobierno sin ley. Entonces, la ley moral, los 10 mandamientos que escribiera Dios con su dedo en el monte Sinaí, se los entregara a Moisés para el pueblo hebreo, representa el carácter inmutable de Dios. Ese no se puede corregir, ni enmendar, ni abolir, porque sería como abolirse Dios mismo. Es el carácter de Dios. Entonces, pero esa ley tiene un fundamento también. Esa ley, su fundamento es el amor. El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense nada más, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo. Ese amor infinito que nosotros no alcanzamos a comprender. Quizá Dios seguramente nos va a explicar si logramos llegar, pero por el momento vivimos autoengañados. Una iglesia de la Odisea que dice ser, que dice estar sana, que no necesita nada, porque te has enriquecido y de nada tiene necesidad. Es decir, tu iglesia te autoengañas, una iglesia autoengañada que te sientes sana, que te sientes pura, que te sientes perfecta, digna del favor de Dios. Déjame decirte que para ti es este mensaje. Para mí, dice, eres miserable, ciego y desnudo. Y viene el consejo del testigo fiel, que compremos oro. Ese oro representa la fe que obra por amor. ¿Puede haber una fe que obre sin amor? Sí, ya lo leímos. De hecho, la mayor parte del mundo cristiano profesa la fe de Jesús, pero no la está viviendo. Cuando uno es bautizado, nace uno una nueva criatura, en verdad, en Cristo. Pero cuando nos unimos a esta fe, a este mensaje, a esta iglesia, la iglesia de los 10 mandamientos, nos convertimos en discípulos y cada uno de nosotros, hombres o mujeres y niños, tenemos la gran responsabilidad de convertirnos en médicos misioneros, misioneros. Cristo nos dio potestad a través de los discípulos por el poder de su Espíritu Santo, sanar de enfermos, de expulsar demonios, curar leprosos, resucitar muertos. Pero no es nada más ir y creo en Dios y puedo hacerlo. No. Se requiere una entrega total, completa. La santidad es una entrega interna y externa, y sin santidad nadie puede ver a Dios. La santidad es una labor diaria, constante, constante. Entonces, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas, humanos. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña.
Muchos hay que están en triste ignorancia acerca del plan de salvación, necesitan más instrucción acerca de este tema, de suma importancia que en cuanto a cualquier otro. Dice el Señor, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a la ciencia de la profecía. O sea, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combina la divinidad y la humanidad. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, perdón, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de Dios. Porque por gracia sois salvos, por fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. El enemigo del hombre y de Dios no está dispuesto a que deba ser presentada con claridad, pues él sabe que si el pueblo lo recibe plenamente, su poder será quebrantado. Satanás tiembla y sufre cuando ve que nosotros tenemos una entrega total a Cristo, en espíritu, cuerpo y alma, y en espíritu y en verdad. Y eso es lo que él teme. Si se convierten 10 o 12, qué golpe se le asestaría al enemigo. Qué golpe tremendo, tremendo. Y Satanás puede hacer de las suyas. Hace unos semanas, este servidor estaba predicando en un asilo, un albergue, como un centro de rehabilitación por causa de las drogas. Y había jovencitos de 12 años. Había aproximadamente 160 entre varones y mujeres. Y me dieron el permiso para predicar. El director, el encargado de ahí, le decían el padrino. No se mencionan nombres por seguridad. Y entonces, pues, logramos hacerles comprender en, ¿qué va? 2 meses, que los mandamientos de Dios no fueron clavados en la cruz, como muchos lo creen. Que la ley moral está vigente como el mismo Dios. Y que vendría una ley dominical que intentaría sabotear o pisotear la ley de Dios. Poco a poco fui explicándoles y se quedaban muy interesados en este mensaje. Para ellos era algo nuevo, algo nunca antes había escuchado. La mayoría católicos, obviamente, pero había también evangélicos. Y podría notarlo en sus miradas. Los evangélicos eran los que tenían los ojos más abiertos, porque un mensaje así como este no lo habían escuchado. Les hablé del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Les hablé de la santidad del sábado, de la verdadera adoración. Les di el mensaje claro en su contexto, el primero, el segundo y el tercer mensaje angelical de Apocalipsis 14. Quedaban sorprendidos y de pronto levantaban la mano para preguntar que no habían escuchado este tema. Claro, le digo, porque de lo que se ha ocupado Roma es de centralizar al mundo por medio de la religión. Y al centralizarlo, esa centralización está basada en teorías humanas, puras filosofías vanas, desde los griegos.
Tomás de Aquino, y otros sacerdotes, es decir, solamente creen en palabras humanas, pero niegan las Sagradas Escrituras. Cuando el propósito de Dios para su iglesia es descentralizarse, que no tuviéramos fronteras, que no estuviéramos atados a tradiciones y costumbres, a un liderazgo humano que somete y controla las conciencias. Y ese fue el grave problema. En 1800, bueno, no terminé de decir esto. Entonces, cuando explico todo esto, miren qué curioso. Ya había ahí personas que querían que saliendo de ahí, de ese lugar, podríamos continuar reuniéndonos en sus casas. Esto sería un golpe tremendo para el enemigo. Pero bueno, sucede que vinieron los malandrines y la mafia y asesinaron al director. Se cerró el lugar, se esparcieron todos. Por cierto, ahí dejé una caja de Biblias y de libros del Espíritu de Profecía que los repartía cuando teníamos la oportunidad de leer. Y miren nada más cómo trabajó el enemigo. Lo desmoronó. ¿Cómo puede actuar de esa manera? ¿Qué poder tiene el enemigo para poder obstaculizarnos? Pero tenemos que seguir y buscar otros lugares. Tenemos que seguir buscando otros lugares. Ahora, vamos avanzando aquí. ¿Qué ocurrió antes de 1888 con el movimiento adventista? Hay peligro de que nuestros ministros se ocupen demasiado en las doctrinas, predicando demasiados discursos acerca de temas debatidos cuando su propio ser necesita la verdadera piedad práctica. Se ha abierto una puerta para las divergencias, la lucha, las contiendas y las diferencias que ninguno puede ver sino Dios. Su ojo recorre desde el principio hasta el fin, solo que Dios conoce la magnitud del mal. La amargura, la ira, el resentimiento, los celos y el dolor del corazón provocado por las controversias de ambos bandos produce la pérdida de muchas vidas. Ese es el libro del otro poder. Ha de cerrarse toda puerta que conduzca a punto de diferencia y de debate entre los hermanos. Si el hombre viejo fuera eliminado de cada corazón nuestro, habría una mayor seguridad en el diálogo. Pero ahora el pueblo necesita algo de un carácter diferente. Hay muy poco del amor de Cristo en los corazones de los que pretenden creer la verdad. Cuando todas sus esperanzas se centren en Jesucristo, cuando su espíritu sature el ser, habrá unidad. Aunque no todas las ideas sean exactamente iguales en todos los puntos. Cuando haya sido expulsado el yo, ¿qué es lo que busca el Satanás? Que es la herramienta, el yo es la herramienta de Satanás. Es fácil de manipular, porque yo quiere, quiere comodidad. Yo tiene muchos vicios, tiene muchas malas costumbres. A yo no le gusta ir a predicar el Evangelio de Cristo por diversas razones, que el clima, que me siento mal, que ya estoy viejo. Imagínense que así hubiera dicho Moisés, Señor, ya tengo 80 años, ya estoy viejo. Ahí es cuando empezó a los 80 años. Así que Dios logra los triunfos por medio de personas débiles físicamente hablando, pero fortalecidos con el poder del Espíritu de Dios. Habríamos terminado ya esta obra. Nosotros estamos aquí reteniendo la segunda venida de Cristo. Nosotros somos los culpables porque todavía estamos en este mundo y todavía lo que está por venir. Porque nosotros no hemos hecho un verdadero nacimiento, una muerte al yo, porque yo sigue fortalecido. Yo quiere celos, tiene egoísmos, envidias, resentimientos. ¿Y cómo saber si ya murió el yo en mí? Bueno, si reaccionas a la primer provocación, quiere decir que todavía está vivo el yo. Cuando recibes incluso insultos y puedes mantener la calma, que por el mensaje no te ofenden a ti,
por causa del mensaje ofenden a Cristo. Entonces, nuestra labor es morir al yo, y la única manera que pueda morir es con el poder del Espíritu de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos vaciarnos del yo. ¿Y cómo? Es a través de mucho estudio, mucha oración y compartir lo que Dios nos está dando constantemente. Marzo de 1887. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Mensajes selectos, tomo 1. Los que fueron portaestandartes de antaño sabían que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial o estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho de la iglesia misma que del mundo. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. El arma más predilecta y más efectiva de Satanás es sembrar duda. Duda. ¿Qué es lo que pasó con Eva? Le sembró la duda inmediatamente después del diálogo. Sí, de modo que Dios te dijo que no comas de ningún fruto. Ella lo corrige. No, Dios dijo que podemos comer de todo menos de este árbol de la ciencia del bien y del bien. Luego, por el día que comamos vamos a morir. Y Satanás dice, no moriréis. ¿Y cuál es la segunda arma? El engaño, su primer sermón fue la no inmortalidad del alma. No moriréis. ¿Y luego qué dijo? La tercera, serás como Dios. ¿No le dijo a Jesucristo en el monte de la tentación, la tercera tentación, todos estos reinos te daré y postrado me adoras? Satanás quiere la adoración. O una de dos, o la adoración hacia Satanás de alguna u otra manera, o el abandono de la adoración al verdadero Dios del cielo. Entonces, esos son los pasos que llevan, que siempre utiliza Satanás con nosotros. Después nos lleva al escepticismo y luego a confiar en nosotros mismos. Ese es el problema. Miren, la imitación a la justificación por fe en Cristo es la autosuficiencia, la confianza en uno mismo. En vez de confiar en los méritos de Cristo, de poder de salvación, que es la fe de Jesús, la plena confianza de salvación por medio de Jesucristo, la dependencia de Él, la constante comunicación por medio de la oración, la entrega total y el resistir las tentaciones, eso Satanás le da mucho dolor. Entonces, eso es lo que Dios está esperando en su iglesia. Y hermanos, todas las iglesias, partiendo desde Éfeso, todas, bueno, esa fue la iglesia que de pronto dice, abandonaste tu primer amor, tengo esto contra ti. Pero las demás iglesias, las demás etapas, Dios las amonesta severamente, pero luego les dice, pero tengo algo esto para ti. O sea, has hecho algo bueno al final. Pero la iglesia de la Odisea no le dice que ha hecho algo bueno. Es, es la más terrible amonestación, porque es la peor iglesia de todas. La más complaciente, la más autosuficiente, la que no necesita arrepentimiento. Porque el rechazar la ley de Dios, como dice Pablo en Romanos 3:20, que sin la ley no se puede comprender el pecado.
Si nosotros no comprendemos la ley espiritual, como lo dice Pablo en Romanos 7:14, dice hasta que comprendí que la ley es espiritual. Y hermanos, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si nosotros tratamos de discernir las cosas espirituales de manera externa, apartados del Espíritu de Dios, no podremos convertir ni a nosotros mismos. Y viviremos en el autoengaño. El autoengaño. Y ese es el problema. Hay caminos que a muchos les parecen buenos, pero son caminos de muerte. Entonces, ¿se acuerdan la historia del Nicodemo? Él no entendía lo que era nacer de nuevo. Cristo por sus méritos vino, nos enseñó a nacer de nuevo. Es decir, cuando alguien nace, cuando uno muere primeramente y somos enterrados en el bautisterio por fe en Cristo, al salir, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 3? Es fundamental para este tema. Dice claramente que el que practica el pecado es el hijo del diablo y el que practica la justicia son los hijos de Dios. En eso se distinguen los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y entonces pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, dice el conflicto de los siglos que es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor de Dios. Y nosotros mismos nos encontramos peleando contra nosotros mismos. Porque no vivimos lo que predicamos. Y ese es un grave problema, lo que menciona Pablo, para aquellos que tienen doble ánimo. Es un autoengaño, porque el autoengañarse es complaciente para el alma inconversa. Necesitamos caer sobre la roca que es Cristo. Y miren lo que pasó en 1844 cuando fueron expulsados de sus iglesias. Dice Primeros Escritos, página 237. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Hermanos, ¿tendrá esto relación con la lluvia tardía? Sí, claro que sí, es luz, es conocimiento, pero el conocimiento de la verdad presente que destruye al yo. Confiaban en su propia fuerza, ahí está el problema. Y al oponerse primer mensaje y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. No pudieron comprender bien quién era Babilonia. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos, estaban siendo expulsados de sus congregaciones, que es lo que pasa ahora. Con este mensaje somos expulsados de nuestras congregaciones, ¿verdad? Aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia y salieron de sus iglesias. Hermanos, la sierva del Señor dice claramente que no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios los abandona y se busca a otros. Dios no tiene ninguna obligación de trabajar con apóstatas, no hace pacto con infieles. De hecho, sus promesas y sus castigos son condicionales, castigos como a Nínive. Se arrepintieron a tiempo y Dios se arrepintió de haberlos castigado y los iba a castigar. Y sus promesas, se lo dijo a Elí, cuando sus hijos Omni y Fines habían transgredido la ley y habían pervertido el santuario. Y Elí no les llamaba la atención, así que Jehová le dijo a Elí, yo había dicho que siempre iba a estar delante de ti, mas ahora digo, yo nunca tal haga, porque has favorecido más a tus hijos que a mí. Han profanado mi santuario. Tremendo, hermanos. Sigue diciendo, cerca del término del mensaje del segundo ángel vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Acuérdense, esto me recuerda a primeros escritos en el capítulo fin de los 2300, donde hay dos grupos, la vez pasada lo leímos, dentro de la iglesia adventista. Y cuando digo dentro de la iglesia, no me refiero a dentro de la iglesia corporativa o de la asociación general. Iglesia es ecles, grupo. Y el concepto de iglesia son almas fieles. Y Jesús se lo dijo a la samaritana, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. ¿Hay salvación solamente en la iglesia adventista del séptimo día? La mayoría pensaría que sí. Los pastores lo confirman que sí. Pero esa es una idea católica que proviene de Bonifacio VIII en 1302, donde establece la bula papal la unam sanctam, que sin la iglesia es imposible salvarse.
Y entonces Apocalipsis 18, Dios se equivocó. Y Dios invita a su pueblo que está en Babilonia a salir de ella, pueblo mío, para que no participen de sus plagas ni de sus pecados. ¿Quiere decir que hay salvación fuera de la iglesia? Sí, Señor. Cuando Dios no termina su proyecto, su plan, su obra, su propósito, recurre a los gentiles. Y alguien me rebatía y me decía, ¿cómo? ¿Cómo no entiendo eso? ¿Cómo es que recurre a los gentiles? Bueno, tenemos el caso de Nabucodonosor. Él no era adventista. Tenemos el caso de Darío y de Ciro, que le llama a Ciro mi siervo, mi pastor, ¿verdad? Él no me conoció, dice. Y miren, Artajerjes, y podríamos mencionar a más. Así que no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si esta se aparta, Dios los abandona. Y corremos el peligro, hermanos, aún de los grupos independientes, que hemos salido del yugo, del control de conciencias de la Asociación General Corporativa Adventista. En estos grupos es donde está trabajando más el enemigo. No nos vayamos a sentir ya seguros. Esa es una trampa. La autoconfianza en uno mismo, dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para Ministros, hay un peligro de agradarnos a nosotros mismos. El yo tiene que ser aborrecido. Para que sea despojado, tiene que ser aborrecido. Lo contrario de aborrecer es amar. Y Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, no hay verdad en él. Así que si nosotros amamos a Cristo, tenemos que aborrecer nuestro yo. Porque yo no nos deja ir al cielo, es un ancla que nos ata al fondo del océano. Y hay que despojarse de ese yo. Como dijo Martín Lutero, el día que fui bautizado, yo no sabía que este infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días a este yo, a este yo. Porque yo quiere carne, yo quiere complacencia, yo quiere comodidad, yo quiere el autoengaño es agradable para la humanidad caída. Sigue diciendo, dice, los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, en 1888 ocurrió lo mismo cuando le preguntan a la hermana White que cuándo era el tiempo de la lluvia tardía, que si ella sabía, al principio dijo, no lo sé, no hay una fecha determinada. Sin embargo, después dijo, cuando salió a relucir este mensaje de Wagner Jones, mejor dicho, de Dios mediante estos jóvenes, Wagner Jones, sobre la justicia de Cristo, la justificación por fe en Cristo, el vestido de bodas, allá se unen todas las parábolas positivas, ¿verdad? Al reino de los cielos, fueron rechazados por la conferencia general, específicamente por el pastor Butler, que estaba en un hospital por haber transgredido las leyes de salud y desde allá dirigía la conferencia general. Y le llevaban malos informes y él decidía desde su lecho de enfermedad. Dice la hermana hoy que ella ya se iba de ese lugar por lo que escuchó y que un ángel la detuvo y le dijo, ¿a dónde vas? Dice la verdad, dice aquí, estos han rechazado, precisamente han rechazado a Dios. Tú tienes una labor que hacer aquí, amonéstalos. Y le escribió una carta al pastor Butler diciéndole, a Dios no le agrada esa posición que usted ha tomado tipo Dios. Usted está enfermo porque ha violado las leyes de salud y usted está actuando con sus propios méritos y sus propias ideas, confundido por la enfermedad. Usted está rechazando este mensaje, no a los mensajeros nada más, al mensaje de la justicia de Cristo, el garante del mensaje de los tres ángeles, pero la justicia de Cristo, es decir, que procediéramos al arrepentimiento, todos, que había mucha soberbia en las líneas regulares, en el alto mando de los pastores, como el pastor Daniels, que mandó censurar a las iglesias que estaban enviando recursos directamente a la familia White.
y a los pioneros que estaban en ese movimiento de Madison y Tennessee, como Sutherland, Spalding, como Megan, que estaban levantando la obra médico-misionera que no quiso levantar la Asociación General. Se separaron, hubo separación. Si no los desfraternizaron fue porque tampoco Dios lo permitió, se habría desaparecido nuestro movimiento. Totalmente. Ella dejó de diezmar en la Asociación General para dirigir sus recursos a la obra médico-misionera hacia el sur. Porque ella dijo, no veo avanzar la obra de Cristo hacia el sur en las líneas regulares. Y así fue. Hubo terrible apostasía en los altos mandos, en los dirigentes. Por eso no podemos depender de hombres, porque nuestra salvación no depende de los líderes, sino de Cristo. Y tenemos un compromiso con Él. Y el primer compromiso es arrepentimiento, humillación, perdón, y pedir perdón al Eterno. Sigo leyendo. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Hermanos, para 1888, cuando en mayo estuvo a punto de proclamarse, aceptarse, aprobarse la ley dominical en el Congreso de Estados Unidos, fíjense, el mensaje de la justicia de Cristo fue enviada un año antes para preparar al pueblo de Dios para que, si era aprobada esa ley, el pueblo de Dios habría salido glorioso, triunfante. Pero rechazaron desde 1887 este mensaje. Para 1888, Dios no permitió que se aprobara esa ley dominical porque el pueblo no estaba preparado y no está ahora más que antes. No estamos preparados. Si esa ley dominical, que sabemos que es tan esperada por nosotros, bíblicamente hablando, llegara mañana, hermanos, no estamos preparados porque muchos creen que cuando venga la ley dominical salgo corriendo y me voy al cerro más alto. No se trata de huir del hombre, ni de la bestia, ni del dragón. Se trata de despojarnos del yo, porque la mayoría va a ir huyendo, autoengañados, y en el camino les van cayendo las plagas. En el camino les van cayendo las plagas, como la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque para entonces ya debemos tener el sello de Dios vivo, y ese sello no lo podemos ver entre nosotros, solo los ángeles pueden verlo. Es una entrega plena, una entrega completa de nuestro ser, interna y externa. Es un afianzamiento, una confianza plena en Cristo Jesús para todo lo que hacemos y lo que hablamos y lo que pensamos. Y muchos creen que al salir, que porque van a rechazar la ley dominical, en el camino les van cayendo las plagas. ¿Tuvieron fe para salir? Sí. ¿Se conocían la ciencia del mensaje de los tres ángeles? Sí. Pero ¿por qué les cayó las plagas? Igual que, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Porque carecían de la esencia de ese amor indecible, del amor de Cristo. Porque no lograron vencer al yo, no se convirtieron en nuevas criaturas, no fueron convertidos en nuevas criaturas en Cristo, no se convirtieron en misioneros. Sigo leyendo aquí en las diapositivas al frente en la pantalla. En la iglesia son frecuentes las divisiones y aún las amargas disensiones, que deshonrarían a cualquier colectividad mundana porque se hace muy poco para dominar los malos sentimientos y para reprimir cada palabra, de la que pueda aprovecharse Satanás. Tan pronto como hay algún motivo de discordia, el asunto es presentado delante de Satanás para que le revise y se le da la oportunidad de usar su sabiduría de serpiente y su habilidad para dividir y destruir a la iglesia. Hay una gran pérdida en cada disensión. Los amigos personales de ambas partes toman el bando de sus respectivos favoritos y así se amplía la brecha. No puede permanecer una casa dividida contra sí misma.
Se producen y multiplican los reproches y recriminaciones. Satanás y sus ángeles trabajan activamente para lograr una cosecha de la semilla sembrada. ¿Sabían ustedes que en estos movimientos de independientes o de sostenimiento propio hay una gran división entre nosotros? Somos la iglesia más dividida y eso va a ser más fácil para el enemigo que por medio de sus bestias puedan localizarnos. Pero en esa diferencias que tenemos, y vamos a ser vencidos. Pero lo que quiero decir, la ignorancia es voluntaria. La mayoría de nuestros hermanos en este movimiento ni siquiera han leído la Biblia entera, ni siquiera son movidos por impulso, otros por sentimiento. La mayoría de los hermanos no conocen los libros del Espíritu de Profecía, su contenido y su contexto, que nos amonestan constantemente a matar, a morir al yo. La mayoría. La mayoría tiene una fe muy parecida al del cristiano común, al nominal, o al católico conservador. El católico conservador y que lee ya no tiene imágenes, pero no deja de ser católico. Muy conservador, muy parecida al Comité Pro Temperancia Cristiana de 1888, de Madres Católicas. Muy parecida, celosas del Evangelio, pero carentes de la esencia de Cristo. Entonces, y ese es un grave problema, porque miren, los tribunales de justicia de cada país, en su código penal, hay un principio que establece que el desconocimiento de las leyes o la falta de conocimiento de las leyes no te exime del castigo. ¿De dónde tomaron ese principio? De la Biblia. En aquel día nadie podrá tener una excusa de decir, Señor, yo no supe, Señor, yo no pude, Señor, no lo logré, Señor, mi esposa, Señor, mi esposo, Señor, mis hijos. Como lo que hizo inmediatamente Eva, ¿no? Adán, ¿no? Le echó la culpa a Dios por haber creado a Eva. Y Eva le echó la culpa a Dios por haber creado a la serpiente. Y nadie quiere, y no hay culpables. Y ese es el grave problema de nuestra iglesia, que estamos pasando por una terrible crisis de fe y amor. De fe y amor. Seguimos leyendo. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. De otra manera, no serán borrados. Y debemos pedirle a Dios que nos recuerde, que a muchos que por ahí se nos olvidaron desde nuestra juventud, o muchos que creemos que a Dios ya se le olvidaron porque nosotros no queremos ni acordarnos, porque de alguna manera quizá no sentimos la repugnancia, pero sí sentimos vergüenza. Y es diferente, porque yo puedo tener, fíjense, el autoengaño, puedo tener un remordimiento de conciencia que se parece mucho a la repugnancia al pecado, pero un remordimiento de conciencia solamente pues me reprende a la conciencia el hecho de haber cometido cierto pecado. ¿Verdad? Me afecta, me incomoda, pero no me causa repugnancia en sí. Cuando el pecado realmente me cause repugnancia el día que me acuerdo de él, prefiero mejor entregárselo a Dios y decirle, Señor, aquí está, sé que tú lo sabes todo, pero tú esperas que yo lo confiese porque es la única manera de poder entendernos de que
Ya lo entregué en tus manos, Señor. Y ese pecado ahora me trae repugnancia que la verdad no quería acordarme, pero ahora, Señor, que tú me lo pones aquí en mente otra vez como una alarma, pues Señor, lo voy a confesar ante ti. Me arrepiento terriblemente de lo que hice, de lo que hablé. Y si hay alguna persona que está en medio de entre ese pecado, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a esa persona y quedar en paz. El perdón es un don divino que beneficia más al que perdona que al perdonado, porque el que perdona libera esa carga, porque el que no perdona se vuelve esclavo del que no perdonó. Y cuando quitas esas cadenas con el poder del Espíritu Santo, te sientes libre, libre en Cristo. Por eso dijo Jesús, venid a mí los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar. Él no dijo, vete, te arrepientes, resuelves tus problemas y vienes a mí después. Y vemos cómo lo hacemos. No, es ahí donde permitimos que el poder de Dios se manifieste. Cuando cuando el agente humano abre su voluntad y permite que Cristo entre en su vida, que entre en nuestras vidas, que nos domine, que nos posea por medio de su Espíritu Santo, para que ahora sí podamos el querer y el hacer por su buena voluntad y no la nuestra. Que Él nos, que Él nos domine, como dice Pablo, soy esclavo de Jesucristo por amor. Qué hermoso es ser esclavo de Jesucristo por amor. ¿Por qué? Porque el amor a Cristo nos da esa libertad. Y miren, el engaño que Satanás sembró en los ángeles caídos y casi en todo el mundo cristiano, que la ley esclaviza, que es imposible guardar la ley. Hermanos, esa fue el sermón de Satanás, no morirás. Y Dios dice en Éxodo 32, 33, el alma que peque lo borro de mi libro. Y Satanás dice, no, no te preocupes, no, no te va a borrar, nomás te está diciendo porque así es él de estricto. Nosotros, Cristo nos dejó el mejor ejemplo porque Él tuvo una humanidad caída como la de Adán después del pecado. Por eso es consciente con nosotros, nos comprende, porque Él participó de nuestra humanidad caída, de carne y hueso, estaba propenso a las tentaciones. Y por medio de la oración y de la comunión con el Padre que está en los cielos, eso le dio una gran fortaleza, un gran escudo para repeler los ataques de Satanás. Y la única manera que podamos vencer es por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu de Cristo. Es necesario comprender esto. Pero Él no va a habitar en nosotros si nosotros no voluntariamente abrimos nuestra mente, nuestro corazón y le invitamos a entrar. Señor, está todo sucio dentro de mí. Señor, tú dijiste, Padre, que si mis pecados eran como la grana, que como la blanca lana vendrían a ser. Yo te permito, Padre, entra en mí, entra en mí. Haz esa obra maravillosa que siempre sabes hacer, así como lo hiciste con los gadarenos, con los endemoniados gadarenos. Yo me acerco a ti, Padre. Haz de mí un instrumento útil para tu evangelio. Si lo que más te preocupan son almas, ganar almas para tu reino, Padre, heme aquí, envíame a mí, pero límpiame primero. Estoy contaminado. Cuando David se arrepintió, qué hermoso himno, el Salmo 51. Es el mejor himno para poder comprender el estado mental de David. Y miren qué interesante. Obviamente, me gustaría, y de pronto, abrir todos mis libros y parece que se van a quedar abiertos para el siguiente tema, si Dios permite. Pero de pronto me viene a la mente una, una voz, léeles esto.
Háblales de esto a mi pueblo. Voy a Salmo 51. Saben que es mi favorito dentro de los salmos. Todos son hermosísimos, pero a veces que uno se identifica más con algunos o con otros, ¿verdad? Al final de cuentas, pues toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda. Pero esto ah, a mí me llega mucho desde hace tiempo. Y cuando lo he leído, de pronto siento mi corazón bien apachurrado, bien, como si estuviera siendo aplastado por una mano fuerte. Dice David, ten piedad de mí. Eso manifiesta humildad, mansedumbre, sencillez. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios tiene escrito todo. Y en un principio David pensaba que si él escondía el pecado por ahí, mandando matar a ¿cómo se llamaba este varón? De pronto se me fue la mente, se me fue de la mente, este, que se quedó con la mujer, ¿verdad? Aquí anda en mi mente, aquí anda. Y entonces, él pensó que mandándolo matar se quedaría cubierto y ese pecado, y quedándose con su mujer. Y no es así. A Dios, ante Dios no hay nada oculto. Él mira todo y lo lleva en sus registros, en los libros de memoria. Pero cuando realmente le llegó la conciencia, porque al final de cuentas Dios le envió un profeta a David, y me gusta ese mensaje que le llevó ese profeta, que fue a hablar directamente con el rey y le explicó lo de un caso, un tipo parábola, ¿no? Y le dijo, había un rey que tenía muchas ovejas y había otro hombre pobre que tenía una sola oveja. Pero el rey mandó quitarle la oveja a este y mandó matarlo. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Merece la muerte, dijo David. Él solito se dio su autosentencia. Merece la muerte. Así que David merecía la muerte. Él se sentenció solo. Y dijo él, en vez de que muera mi alma, en vez de que muera mi espíritu, prefiero que muera el yo. Cayó rendido a los pies de Cristo. Y es así como refleja Urías. Así se llamaba. Bien, gracias, Señor. Am, el versículo 1, todavía estamos ahí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones. Eso es lo importante que tenemos que hacer, reconocer. Y mi pecado está siempre delante de mí. No tratemos de ocultarlo bajo la alfombra. Contra ti, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero eso no quiere decir que nació practicando el pecado, sino que su naturaleza era humana caída, humana pecaminosa como la de Adán después del pecado. Es decir, el tener humanidad pecaminosa no es pecado. El practicar lo malo, ¿verdad? El transgredir la ley moral de Dios, porque pecado es transgresión de la ley y el pecado nos separa de Dios. Es decir, el pecado es un acto deplorable ante la vista de Dios, pero es de una acción voluntaria, ni el enemigo nos obliga a pecar. Es un misterio, ¿verdad? Tratar de buscarle la razón o la existencia del pecado sería justificarlo, pero sabemos que es una manifestación externa del yo, que está en pugna contra la ley de Dios. Sigue diciendo, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré emblanquecido, más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas, borra todas, todas mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese versículo es tan hermoso, pero tan hermoso dentro del contexto del capítulo 51, Salmo 51. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Queridos hermanos, este Dios todopoderoso, que a su palabra se hacen las cosas, lo que Él quiera, como la creación que Él ha hecho, todo lo que nos rodea. Pero este Dios todopoderoso tiene una flaqueza, tiene un lado débil, tiene un lado débil. Ese Dios fuerte, ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, tiene esa debilidad. Lo que acabamos de leer, y lo mencionó David, el corazón contrito, humillado, arrepentido. Mientras hay gracia, claro, no despreciarás tú, oh Dios. El pecador tiene que venir con esa actitud del Salmo 51. El pecador tiene que venir a los pies de Cristo y ser libres del yugo del pecado, de la esclavitud y dominio del enemigo. Y la única manera, la única salida es Cristo. Sin Él no podemos hacer nada. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Eso me hace entender que el camino es una persona, que la verdad es una persona y que la vida es una persona y no una posibilidad, es una realidad, porque esa persona es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esa promesa, no promesa, nos gloriamos. Pero no va a haber vestido de bodas. No hay vestido de bodas porque es la justicia de Cristo en nosotros, que nos cubre de todo pecado. Pero no hay vestido de bodas si nosotros no procedemos al arrepentimiento, apartarnos de todo mal y vivir una vida consagrada a Dios y dejar de autoengañarnos. Si no caemos quebrantados sobre la roca que es Cristo, Él nos quebrantará. Tenemos que dejar que entre en nuestras vidas. Tenemos que hacer un recuento de los daños que hemos causado a otros, o a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y dice el Señor, el que lo destruya, también le destruiré en aquel día. La reforma por salud es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Desecharlo, ignorarlo, es como transgredir la ley de Dios. Y alguna vez me preguntaron, hermano, ah, ¿la dieta salva? Les digo, les contesto, la dieta no salva, no puede salvar a nadie. La dieta edénica, Génesis 1:29, Dios nos las da a nosotros por nuestro bien, por misericordia, por amor a nosotros. Porque el que transgrede las leyes de salud, transgrede la ley de Dios. Y aunque dicen el cielo no es comida ni bebida, claro que no, pero el cielo se comienza a vivir aquí en la tierra. Cuando Cristo venga, no le va a cambiar el carácter a nadie. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en este cuerpo, en este ambiente, en esta sociedad, en nuestro hogar, en lugar privados también. Cristo no le cambia el carácter a nadie en la segunda venida. Seremos transformados, pero físicamente. Físicamente es la transformación. El carácter permanecerá para siempre conforme haya quedado el día que Dios cerró el libro de la vida. Por eso es necesario acumular aceite extra. Para los días de la gran tribulación,
Cuando Cristo deje interceder por nosotros ante el Padre, cuando somos dejados con el sello de Dios, para entonces debemos tener ese aceite extra para sobrevivir. Si no tenemos ese aceite extra, que es el carácter de Cristo en nosotros, la verdadera ciencia de la educación cristiana es plasmar la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, que podamos reflejar a Cristo. Cristo. La Biblia nos habla de Cristo y su muerte en la cruz. Su santa palabra dice que Él pronto viene en luz. ¿Te hayas listo a encontrar al Señor? Lo haces todo por fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios, le hemos esperado? Entonces dice Juan en primera de Juan capítulo 3, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos seremos semejantes a Él, pero no en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, en fe y obras. Ese es su nombre, lo que pidas en mi nombre. Señor, pero pido mucho en nombre de Jesucristo y no se cumple. Mi nombre, su nombre, su fe y obras. Todo lo que Jesús nos enseñó que vino a hacer esta tierra, eso tenemos que hacerlo. Y desafortunadamente hoy en día la verdad tiene más enemigos y la mentira tiene más seguidores. ¿Cómo permitimos en qué momento que el enemigo nos torciera la mente? Dios tiene prisa por venir. Ya no soporta este mundo. Está peor, hemos sobrepasado a Sodoma y Gomorra y los antediluvianos juntos. Hemos pecado contra Dios. Debemos reflexionar, hacer un pacto con Dios. Esta noche, antes de que vayas a la cama, tenemos una cita con Cristo. Esta noche, Él espera que caigamos de rodillas, rostro en tierra. Es la mejor posición que el hombre pueda alcanzar ante Dios, ante el sublime, rostro en tierra. Y si es necesario llorar, pero que sea sincero, hay que hacerlo. Sentirán un gozo indescriptible con palabras humanas, una tranquilidad, una descarga, un acercamiento a Cristo, que es cuando nos sentimos más pecadores, pero es normal, es correcto, porque nos estamos acercando a la gloria de Dios. Él nos espera esta noche, antes de ir a dormir, en tu aposento en privado, en tu mente, declárale, Señor, he llegado puntual a la cita, pues aquí estoy, te pido perdón por mis pecados y confesarlos. No tengamos pena, no tengamos miedo. Él lo sabe todo, pero quiere que salga de nosotros. Es así cuando nos perdona. Y no estarlo repitiendo constantemente. Y decirle, Señor, dame un espíritu, dame un corazón de carne, dame de tu espíritu, para que pueda ser convencido de pecado cada vez que estoy a punto de cometerlo. Despeja mi mente, Señor, de malos pensamientos. He aquí te entrego mi cuerpo, mi mente, porque tú eres mi creador y te pertenezco doblemente por creación y por redención. Hemos sido comprados con sangre, la sangre de un Dios. Y ahora sí, llevar una vida consagrada al Eterno, pero en espíritu y en verdad, en oración y en la lectura y la práctica de la palabra de Dios. Porque la justicia de Cristo, la justificación por fe de Cristo no es solamente una creencia o una fe, va llena de amor. Y en ese amor sempiterno, en ese amor indecible, nos permite compartir a otros lo que Dios nos ha dado. Y eso nos convierte en misioneros.
misioneros para Cristo. Él está buscando como con una lámpara en la oscuridad. ¿A quién enviaré? ¿Quién dirá, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Quién? Así que hermanos, tenemos una cita hoy con el Eterno. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. El tiempo está cerca. Pronto vendrán las calamidades. Pronto. Y un día vamos a decir, pude haber hecho más y no lo hice. Así que este es el mensaje para hoy. No terminé la presentación diapositiva porque me rodeé de libros y de pronto mi mente comienza a volar con la palabra de Dios y esto es lo que he compartido, que no son palabras mías porque soy polvo. Necesito arrepentirme porque yo le debo más a mi Señor, más que todos ustedes, los que me oyen. Así que, ¿quién es el que queda más agradecido? ¿Al que se le perdonó menos o se le perdonó más? Al que se le perdonó más. Soy mayor deudor y solo Cristo puede perdonarme de todo el mal que he hecho. Hagamos eso. Dios estará pendiente esta noche, esperándonos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros.